Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos si la Xiaomi Pad 5 seguirá siendo una muy buena opción para finales de este 2022. Comencemos. En la parte frontal de la caja nos indicará que este es el Xiaomi Pad 5. Además también nos indicará que tiene certificación Dolby Vision y Dolby Atmos para el sonido. En cuanto a los laterales no encontraremos ninguna otra información de esta tableta, salvo el logo de Xiaomi en color dorado. Pero en la parte trasera sí nos encontraremos con una etiqueta que nos indicará que este es en color Cosmic Gray, además de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Calamardo, venga a ver. Y lo primero con lo que nos toparemos será con la tableta, pero vayamos a dejarla de lado y a ver qué otros accesorios más nos trae dentro de la caja. Y entre estos nos encontraremos con una cajita la cual contendrá los manuales de usuarios y las respectivas tarjetas de garantía. Y parecería que ese fue todo el contenido, pero sin embargo en esta parte nos encontraremos con una pequeña jaretita, la cual al jalarla retiraremos esta parte de la caja y tendremos acceso a otra cajita, la cual se siente un poco pesada, y es porque esta caja contendrá el cargador y además el cable de carga. ¡Muy bien, premios dobles! Esta tableta soportará una carga máxima de hasta 33 watts, aunque el cargador solo sea de 22,5, y es por eso que tiene este tamaño tan grande y es bastante pesado. Pero se agradece mucho que Xiaomi siga incluyéndolo dentro de la caja, ya que recordemos que la gran mayoría de fabricantes ya no incluye el cargador dentro de la caja ni en sus smartphones ni en sus tabletas. Y como vemos ahí dice que tiene una potencia de 2.25 amperes y 22,5 watts. Además este tendrá una salida de USB tipo A, lo cual está muy bien. Pero ahora vayamos a ver el cable de carga, y es que este cable de carga tendrá una salida USB tipo A y por el otro lado tendremos otra salida USB tipo C, lo cual está muy bien. Pero ahora vayamos a ver al protagonista del video, y es esta Xiaomi Pad 5. Y como vemos ya tenemos unas cuantas especificaciones, como por ejemplo que la pantalla es 2K con certificación Dolby Vision, además de una tasa o frecuencia de actualización de 120 Hz. También tendremos un sonido inmersivo con 4 altavoces con certificación Dolby Atmos. Además también nos vendrá con el Qualcomm Snapdragon 860 con 7 nanómetros y alto rendimiento para juegos con una velocidad de 2.96 GHz y una gráfica Adreno 640. También nos encontraremos con una batería gigante de 8720 mAh, que la verdad es que en el uso del día a día nos dará una muy buena autonomía. Pero ahora pasemos a ver un poco más el apartado físico de esta tableta. Y es que la verdad se siente un producto bastante premium. En la parte delantera nos encontraremos con unos marcos que son la verdad totalmente aceptables y son en realidad la medida estándar de todas las tabletas. También como pueden apreciar este modelo ya se encuentra con vidrio templado, ya que al momento de adquirirlo pedí que me lo instalen. Pero ahora vayamos a ver la parte trasera de este dispositivo, y la verdad es que viene en un color bastante bonito y sale a resaltar su módulo de cámaras, el cual parecerían que son dos cámaras, pero sin embargo solo tiene una cámara, y en el otro lado que parece una cámara nos indicará que son 13 megapíxeles. También tendremos el logotipo de Xiaomi, además también en la parte de abajo nos indicará que es diseñado y fabricado por Xiaomi. Algo muy importante es que esta tableta también contará con flash LED en la parte trasera. Pero ahora vayamos a ver los laterales, y es que en el lateral derecho nos encontraremos con las teclas de volumen, además de un micrófono y una pequeña parte imantada para el Pencil, ya que este dispositivo sí es compatible con el Pencil. En la parte de abajo nos encontraremos con dos altavoces junto con la entrada USB tipo C y otro micrófono. Y en la parte izquierda nos encontraremos con unos pines para colocarle el teclado o cualquier otro accesorio. Y finalmente en la parte superior nos encontraremos con otros dos altavoces y otro micrófono para la cancelación de ruido. También nos encontraremos con la certificación de Dolby Vision y Dolby Atmos. Y finalmente nos encontraremos también en la parte superior al botón de bloqueo, desbloqueo, encendido y apagado de esta tableta. Pero ahora vayamos a encenderla y a hacerle unas pequeñas pruebas. Ah, caray, eso sí me interesa. Voy a pausar el video, voy a ingresar mis cuentas y voy a iniciar la tableta, además de conectar una red Wi-Fi para que así el video no se haga muy largo. Unos momentos después. Finalmente ya tenemos aquí encendido el dispositivo y hemos iniciado el inicio rápido.
Y como vemos tiene una pinta realmente buena, ya que como vemos los marcos tienen un tamaño reducido, similares en tamaños a los del iPad Pro y de la Galaxy Tab S8. Pero ahora vayámonos a ver un poco más en el apartado de ajustes, un poco más de las especificaciones de esta tableta. Y es que como podemos leer en este apartado, este ya vendrá con MIUI Global 13.1.3, que viene a ser la última versión de MIUI, el sistema operativo de Xiaomi. Además también veremos que nos vendrá con Android 12, lo cual está bastante bien. Sí. ¿Contratado? También veremos que la última actualización que recibió de Android fue el 1 de octubre del 2022. Pero ahora vayamos un poco más a sus especificaciones, y es que esta tableta tendrá Wi-Fi dual de 2,4 y 5 GHz. También tendremos tecnología Bluetooth 5.0. Pero algo que me gustó en el apartado de ajustes es que Xiaomi es bastante completo, ya que tendremos tanto el modo oscuro como el modo claro. Además también tendremos un modo de lectura, el cual ajustará la tableta con colores más cálidos para así proteger nuestra vista de la luz azul. También tendremos otro modo en el cual podremos ajustar los colores de la pantalla. Como podemos apreciar tendremos vívido, saturado y estándar. Además también podremos ajustar la opción de colores adaptativos y también regular la temperatura en frío, cálido, predeterminado y también un modo personalizado, lo cual está muy bueno, ya que podremos ajustar la pantalla de acuerdo a nuestro gusto. Y no nos olvidemos que esta tableta vendrá con una tasa de actualización de 120 Hz. Y lo bueno es que podremos ajustar esta tableta en 120 Hz o en 60 para así ahorrar batería, lo cual está muy bien y es genial encontrarlo en un dispositivo que cuesta la mitad de la Galaxy Tab S8 y del iPad Pro. Además también tendremos otras personalizaciones, por ejemplo en el apartado de sonido, ya que podremos irnos hasta la parte de abajo en efectos de sonido y ahí nos encontraremos con la opción de ecualizador gráfico, el cual nos permitirá ecualizar los altavoces de este dispositivo. También contaremos con unos modos predeterminados, pero sin embargo si no nos gusta ninguno de ellos podremos hacerlo manualmente, lo cual es muy bueno. Y sin lugar a dudas es un punto muy grande para esta tableta. Pero ahora yéndonos al apartado de seguridad, nos encontraremos con los diferentes modos de pantalla de bloqueo, como por ejemplo contraseña, desbloqueo facial o mediante un dispositivo Bluetooth. No contaremos con sensor de huella en el botón ni en la pantalla, pero eso se entiende debido al precio. También encontraremos un apartado para el stylus y el teclado, y es que este dispositivo será compatible con el stylus de Xiaomi como el teclado. En cuanto al apartado de batería, la verdad es que esos 8720 mAh nos dan una gran autonomía. Y si queremos la tableta para jugar o exigirle al máximo al procesador, podremos agregar 3 GB de la memoria a la memoria RAM, lo cual estaría muy bien ya que tendríamos un total de 9 GB de memoria RAM. Y toda esa RAM nos servirían también para lo que Xiaomi ha denominado las ventanas flotantes o el multitarea. Además también tendremos la función del Game Turbo, el cual aumentará el rendimiento de nuestro dispositivo para darnos una mejor experiencia en juegos. Y no te pierdas nuestros próximos videos, ya que le haremos un game test al procesador de esta tableta, el Snapdragon 860, y veremos cómo se comporta con los juegos más exigentes que hay en Android. ¡Qué agradable sujeto! También en esta tableta nos encontraremos al asistente de voz de Google y a los diferentes comandos de voz dentro de las aplicaciones. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Pero ahora vayamos a la prueba de sonido y así es como sonarán los altavoces de la Xiaomi Pad 5. Hace tan solo unas pocas semanas, ¿será una buena opción? Comencemos. En la parte frontal de la caja nos indicará que esta Redmi Pad vendrá con certificación Dolby Atmos para el audio. En la parte lateral nos indicará que esta Redmi Pad vendrá con acceso a todas las aplicaciones de Google y mucho más. Y por el otro lado nos encontraremos con una... Y así es como sonará esta Xiaomi Pad 5 con música. Como pudieron apreciar, sin lugar a dudas son de los mejores altavoces que podremos encontrar en un dispositivo móvil. En calidad y potencia se podrían llegar a comparar con los del iPad Pro, que son los mejores y superan por mucho a los de la Galaxy Tab S8.
Y además, como vieron, tendremos las otras opciones para ecualizar y regular el Dolby Atmos. Pero algo sí que debo decirles y que me decepcionó bastante es que en esta Xiaomi Pad 5 no contaremos con la opción de apagar la pantalla en YouTube u otras aplicaciones multimedia. Y la verdad es que para mí es una función bastante buena y la verdad es que la echo mucho de menos, ya que como pudimos ver en el video que subimos de la Redmi Pad, esta, a pesar de ser más barata que esta Xiaomi 5, sí cuenta con esa función. Solo me quedaría algo que decir, y es que Xiaomi, en el caso hipotético que logres ver este video, por favor agrégale con las próximas actualizaciones la función de apagar la pantalla pero seguir escuchando el audio a esta Xiaomi Pad 5. Pero ahora vayámonos a otro aspecto importante, y son las cámaras. Y es que esta Xiaomi Pad contará con dos cámaras, la frontal que será de 8 megapíxeles y la trasera que será con un sensor de 13 megapíxeles, que podrá grabar videos en 4K hasta en 30 fps. Y así es como se verá una foto tomada con el sensor principal de la cámara trasera. Y como vemos, la verdad es que hace un muy buen trabajo, ya que nos ofrece una imagen bastante nítida y sin ruido. Pero ahora vayamos a ver cómo se comporta con respecto al zoom en las fotografías. Y así es como se verá una fotografía con un zoom por 3 en esta Xiaomi Pad 5. Pero sin embargo podremos seguir haciendo aumento, y es que contaremos con un zoom máximo de 10x para fotografías. Y la verdad es que, como vemos, al momento de tomar la fotografía este no se ve muy bien, pero sin embargo después de tomar la fotografía esta pasará por un post procesado, el cual arreglará la fotografía otorgándonos menos ruido. Y la verdad es que los resultados son bastante decentes, considerando que es una tableta, y estas no siempre llevan las mejores cámaras del mercado. Y así es también como se verá una fotografía tomada con un zoom por 5. Pero un apartado que me gustó mucho de esta tableta es que también contaremos con un flash LED o linterna para los videos, el cual se agradece bastante y es muy difícil encontrar en un dispositivo de este precio, o al menos en las tabletas de esta categoría o precio. Y así es como se verá una fotografía tomada con la luz del flash de la cámara. Y finalmente vayámonos al aspecto de grabar video. Y así es como se verá un video con la cámara de la Xiaomi Pad 5. Hola, estamos grabando con la cámara de la Xiaomi Pad 5. Que tiene un zoom de 6 en video y de 10 en cámara. Y ahora estamos grabando con el flash trasero de la cámara de la Xiaomi Pad 5. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció la calidad cámara de esta tablet. Como vieron, la verdad es que para hacer una tablet de gama media alta es que hace un muy buen trabajo en cuanto a cámaras. Pero ahora vayamos a hablar un poco más del display o de la pantalla, y es que esta tendrá una resolución 2K con una resolución de 2560 x 1600 píxeles, y la tecnología que utilizará será LCD IPS con un tamaño de 11 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. También tendrá una relación de aspecto de 16 décimos y una compatibilidad con contenidos Dolby Vision. Además también tendremos una relación de contraste de 1500:1. Pero dejando los números a un lado, la verdad en cuanto a la experiencia de usuario es que ofrece unos colores muy buenos sin necesidad de saturarlos. Tampoco nos ofrece unos colores muertos, sino que una buena interpretación de colores y un muy buen nivel de brillo. Pero eso sí, hablando de escenas oscuras, recordemos que este es un panel de tipo IPS, y al no ser un panel AMOLED o OLED no nos brindará esos negros perfectos, pero debo admitir que la cámara está exagerando los resultados, ya que ustedes en este momento logran apreciar una pantalla que se tira más a lo gris y a lo azul cuando debería ser en negro, pero en la vida real y de frente la verdad es que ofrece un color no tan gris, sino unos negros un poco más profundos, no a la nivel de los OLED, pero sin embargo sí es bastante decente, en especial considerando el precio de esta tableta. La verdad.
No te olvides dejarnos en los comentarios si quieres que subamos el game test de esta tableta, que nos viene con un Snapdragon 860 y una gráfica Adreno 640. Además del almacenamiento UFS 3.1. Sin duda alguna, será un video muy interesante. Sí, ¿me entiendes? Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de esta tableta. En los puntos positivos nos encontraremos en primer lugar al precio, ya que recordemos que cuesta la mitad de sus competidores directos, que son el iPad Pro y la Galaxy Tab S8. En el segundo lugar, y lo que más sale a resaltar de esta tableta, son sin dudas sus altavoces, ya que te ofrecen una calidad muy buena de audio. En el tercer punto nos encontraremos a su pantalla, ya que tiene una calidad 2K, además de una frecuencia de 120 Hz, lo cual hace que se vea muy bien. Eso sí, hay que aclarar que no se ve como una OLED o AMOLED, que son las pantallas perfectas, pero sin duda alguna hacen un muy buen trabajo para el precio que tiene. Y en cuanto a los puntos negativos, la verdad es que el que más me decepcionó es que no tenga esa función de apagar la pantalla mientras se reproduce el audio, que la mayoría de dispositivos Xiaomi ya cuentan con ello, e inclusive dispositivos más antiguos. Por lo cual yo le daría a esta Xiaomi una calificación de 9 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sí, así es. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.